Hola a todos. Somos Jason Andrés López Mesa, John Esteban Cardona, estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo de segundo semestre, nuestra docente Claudia Liliana López. La materia que nos dicta es Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el presente vamos a ver el caso del señor Catalino Martínez, quien demandó a la empresa Construcciones e Inversiones Beta Limitada con Simbe Limitada, quien llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Laboral. El magistrado ponente, el señor Gerardo Botero Zuluaga, Sala Laboral 5619, guión 2016, número de radicado 47907 y número de acta 14. Vamos a mirar los antecedentes. El señor Catalino Martínez demandó a la empresa Construcciones e Inversiones Beta Limitada con Simbe Limitada, procurando el pago a su favor y de su familia de la indemnización ordinaria derivada del accidente de trabajo sufrido, que valoró la suma de 515 millones de pesos. Como fundamento de sus peticiones dijo que desde hace 13 años se encontraba trabajando para la sociedad demandada en el cargo de oficios varios, que en el desarrollo de sus actividades laborales el 29 de octubre de 2005 sufrió un accidente en la empresa aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando una máquina compactadora que se estaba reparando no le respondió al mecánico y le quedó el cambio adentro y no la pudo detener. Al ver esta situación, salió corriendo a buscar una cuña para frenarla, pero al colocar al empatador tropezó al aparejo burro y le cayó la máquina encima. Estos hechos quedaron consignados en los testimonios de Franklin Leal y Juan Pablo Están, según el acta extraordinaria de Copaso número 2005-024, en el que indica que el accidente se debió a su afán de colaboración, ya que al ver lo que estaba sucediendo no se percató del riesgo que esto le podía ocasionar a su integridad física. Fue movido y trasladado del lugar del accidente a la clínica del Prado para su atención médica en un vehículo de la compañía, sin ningún cuidado y atención especial, como se le hubiera brindado una brigada de primeros auxilios o personas capacitadas para actuar en este tipo de riesgos profesionales, como lo establece el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 10, decreto 13 de 1967, y los artículos 2 y 10, los numerales 1, 2, 3, 7, 9 y 10 de la resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según la Junta de Clasificación Regional de Invalidez del Atlántico, le determinó una pérdida de capacidad laboral del 78.85%, y por ello el 16 de julio de 2006 le fue otorgada una pensión por invalidez por parte de la ARP Seguros Bolívar, situación que tiene preocupada a la familia, ya que el señor a sus 31 años de edad no se puede valer por él mismo, ya que padece de paraplegia flácida, que le impide movilizarse y tener relaciones sexuales, todo lo cual le está afectando psicológicamente porque ya no puede cargar a sus dos hijas menores. La convocada al proceso contestó a la demanda y se opuso a las pretensiones impetradas en su contra. En relación de los hechos, narró que al demandante se le trasladó en el carro de la empresa para que le prestaran atención médica, y en el momento del accidente se encontraba en compañía de Vladimir Taborda y Samuel Beleño. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no era cierto. En su defensa sostuvo que para la fecha del suceso, la máquina compactadora recibía mantenimiento mecánico, de donde se infiere que si se daban las garantías de seguridad industrial a los elementos de trabajo para ser manejados por sus trabajadores. Que la empresa no es la directa responsable del precipitado suceso, ya que el demandante no estaba de ayudante del mecánico, ni le estaban asignando funciones de mantenimiento
Este accidente tuvo un gesto de colaboración que no está relacionada con una supuesta irresponsabilidad o falta de seguridad industrial. Vamos a mirar entonces qué dice la primera sentencia. El juzgado segundo penal de Barranquilla profirió sentencia el 29 de septiembre de 2009 en la que condenó a la demanda a pagar la suma de 150 millones de pesos por concepto de indemnización plena de perjuicios y las costas. Vamos a mirar entonces qué dice la segunda sentencia. Entonces que estaban inconformes con la decisión del primer grado. Ambas partes impugnaron, por medio de la cual revocó su integridad, el fallo de primer grado y en su lugar absolvió a la empresa demandada del pago de la indemnización plena de perjuicios y condenó en costas a la parte actora, artículo 206 del Código Sustantivo del Trabajo. Debe estar suficientemente comprobada, y de ser así surge el pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios. La Casa de Justicia Laboral resalta que en estos casos el trabajador es quien le corresponde demostrar la culpa del patrono. La prueba de culpa es el incumplimiento de las obligaciones que la ley le impone al empleador de ofrecer al trabajador medidas de seguridad, ya que no se trataba de la culpa de un tercero, sino que corresponde al contratante dentro de la ejecución del trabajo y que le causó perjuicios al otro contratante. Vamos a mirar lo que es el recurso de casación. Entonces, interpuestos por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver. Entonces vamos a mirar el alcance de la impugnación. Entonces, condenar a la empresa demandada al reconocimiento y pago de la indemnización plena de perjuicios en cuantía de 515 millones de pesos solicitada de la demanda inicial. Entonces vamos a mirar el primer cargo. Reprodujo del texto de los artículos 56 y 57 en el numeral 1 y 2 del Código Sustantivo de Trabajo, relativos a las obligaciones de las partes a nivel general y las obligaciones especiales del empleador, entre ellas el poner a disposición del trabajador protección contra accidentes laborales, a fin de garantizar la seguridad y su salud. Argumentó que no tuvieron en cuenta el deber de solidaridad que le impone la ley al trabajador, que aparece consagrado en el artículo 58 en el numeral 6. Consiste en prestar la colaboración posible en casos siniestros o riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Señaló, según el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, el tribunal debió condenar a la empresa al pago de la indemnización reclamada. Segundo cargo. Para señalar que si bien no hay responsabilidad del empleador cuando el accidente ocurre por culpa atribuible exclusivamente al trabajador accidentado, cuando en tal infortunio concurra la culpa de los dos sujetos de la relación de trabajo, dado que no es posible que la responsabilidad laboral del empleador desaparezca por la compensación de las faltas cometidas por las partes. Tercer cargo. La anterior violación de la ley se produjo por no haber incurrido al tribunal en 4 errores de hecho, en no dar por demostrado, estándolo la existencia de la culpa patronal, en el accidente sufrido por falta de diligencia y cuidado ante la ausencia de las medidas de protección en el sitio de trabajo, lo cual genera el pago de la indemnización ordinario, artículo 216 del CST, que es el Código Sustantivo de Trabajo. Las pruebas denunciadas que no fueron debidamente observadas muestran que el accidente laboral acaecido en la empresa demandada y que causó daños y perjuicios en la integridad física del señor Catalino, quien estaba al servicio de la empresa accionada. Novena parte. La réplica.
El opositor solicitó desestimar los tres cargos. El tribunal aplicó las normas que integran la proposición jurídica, en el especial el artículo 216 del CST. Décimo, consideraciones. Los tres cargos en esencia están encaminados en demostrar que el tribunal erró al considerar que el accidente de trabajo sufrió el demandante no tuvo ocurrencia por parte atribuible exclusivamente del empleador. Artículo 56, 57, numeral 1 y 2. 58, artículo 58, numeral 6 y 348 del CST. Desde el punto de vista del tribunal, el accidente 1. El demandante, el día del infortunio, se encontraba incumpliendo labores de aseo en el taller como empleado de oficios varios. 2. El accidente de trabajo tuvo ocurrencia cuando el actor, por voluntad propia. 3. Que el compactador se haya inmovilizado y es el mecánico que enciende el vehículo para probarlo. Esto como parte de la labor del mantenimiento. Y 4. Que no obran elementos de juicio que demuestre el incumplimiento del empleador demandado en sus obligaciones de seguridad y protección o la violación de normas. Causas inmediatas que aluden a la acción ejercida por el mecánico de la empresa, que son: 1. Omitir, bloquear equipos contra movimientos inesperados. Y 2. No confirmar que el equipo se encuentra neutro. Asimismo, pasó por alto las recomendaciones de ARP, que tienen que ver con medidas propuestas para intervenir las causas de accidente que se contraen a la fuente. Se procede a bloquear equipos que se encuentren en mantenimiento de medio. Efectúe la elaboración y procedimiento de trabajo seguro para las diferentes tareas en el taller, y con respecto al trabajador, que se brinde capacitación en prevención de riesgos. En sentencia de la CSJSL 6 de marzo del 2012, radicado 3509, al respecto se precisó: como la demanda era una persona jurídica, la responsabilidad la resulta atribuible por el hecho de sus agentes o dependientes, toda vez que los actos de los agentes son a la vez actos propios. 11ª parte. Sentencia de instancia. La medida que pretende se le exima a la responsabilidad del empleador por culpa patronal y con ello se le absuelva del pago de la indemnización solicitada, para luego adentrarse en el análisis del instaurado por el demandado. 1. Del recurso de la parte demandada. El demandante no era el encargado de realizar tareas de mantenimiento ni de ser ayudante del mecánico, y que además de la imprevisión existió un hecho fortuito o fuerza mayor al tropezar el accionante cuando el compactador estaba en movimiento y le cayera encima, lo que exime a la empresa de la responsabilidad. Adicionalmente, debe decirse que el proceder del actor del día de los hechos no corresponde propiamente a una imprudencia de su parte, ni mucho menos constituye fuerza mayor o casos fortuitos que desvirtúe la responsabilidad del empleador deriva de la culpa. Artículo 58, numeral 6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa o establecimiento, lo cual no genera culpa atribuible a dicho operario. En cuanto a la apelación del demandante, el artículo 216 del CST ascendiera a la suma de 150 cuanto el valor estimado y demandado es de 515 millones. Al respecto, se observa que el juez en primera instancia tomó en consideración las condiciones físicas, morales, familiares que se encuentra la víctima del accidente o de la enfermedad. Por último, la decisión se confirma la sentencia condenatoria del primer grado
en cuanto declaró al demandante y al cargo de la sociedad demandada por conceptos de indemnización plena y ordinaria de perjuicios que asciende a un total de 242.919.325 pesos con 20 centavos, discriminados así: lucro cesante consolidado 93.101.519 pesos, lucro cesante futuro 99.817.805 pesos y perjuicios morales 50 millones de pesos. Todos estos datos se dan puesto que se pone en práctica un cuadro de indemnización donde se tiene en cuenta la edad de la persona accidentada, donde se tiene en cuenta que su mujer también sufre de cáncer, sufre de algunas enfermedades. Entonces se estima que el lucro cesante consolidado se da mediante una fórmula que determina que por el periodo de esperanza de vida, los meses que ha laborado en la empresa y el sueldo actual, se hace una conversión donde puedan determinar cuál puede ser como su capital en un determinado tiempo. De esa forma se busca indemnizar a estas personas. Como por último nos hacen la pregunta: ¿está en acuerdo o desacuerdo? ¿Y por qué? Bueno, primero estamos de acuerdo con la decisión tomada por el magistrado Gerardo Botero Zuluaga ante el recurso impuesto por Catalino Martínez Vergara, en el cual el señor Martínez solicita indemnización por un valor de 515 millones por el accidente ocurrido el 29 de octubre del 2005 en su lugar de trabajo. Partiendo de lo sucedido, en dos partes iniciamos con la ARL, que en su época era llamada ARP. Le concedió su pensión de invalidez, ya que su calificación de PSL fue del 78,85%, y según el decreto 1295 de 1994, al superar el 50% en el PCL, este debe ser pensionado por invalidez. Así que por el lado de la ARL actúa de manera correcta y la pensión siendo promedio de cotización un salario mínimo. La otra parte, que es la indemnización, inicialmente el señor Martínez solicitó 515 millones de pesos, teniendo en cuenta la gravedad de la situación en la cual perdió la movilidad de sus extremidades inferiores, quedando postrado en silla de ruedas. No obstante, la poca edad en la que quedó limitado para moverse y seguir trabajando, las consecuencias de no tener erecciones, de no poder compartir con su familia, su esposa sufre de cáncer y también debe estar pendiente de su salud. La pensión es de un salario mínimo para sostener todo su hogar. Sin embargo, el juez tuvo en cuenta los hechos ocurridos en el accidente. Fue mucha la investigación realizada para dar con el resultado final. El señor Martínez, siendo un empleado de la constructora Beta, en su contrato laboral decía que su función es de servicios de aseo. En el accidente fue por una maquinaria que estaba siendo reparada por el técnico encargado, pero el señor Martínez, por evitar daños materiales, dejó sus labores, salió de lo estipulado en su manual de funciones para ayudar al mecánico. Siendo así, el mecánico nunca le solicitó ayuda. Nunca el patrón le pidió ayuda con esa labor. En cuanto a los de la EPS, el patrono le dispuso de todos los elementos necesarios para su trabajo de aseo. En otro sentido, el señor Martínez no estaba obedeciendo órdenes patronales por su propio criterio. Se retiró de sus labores por las que fue contratado para hacer unas que nunca le habían asignado y lamentablemente ocurre el accidente. La empresa quería hacer indemnización por 150 millones para ayudarle con sus gastos y sin embargo esa cifra no fue calculada en cuanto al promedio de vida en Colombia y la edad del señor Martínez. Tampoco fue calculado el lucro del cesante y las condiciones de salud física, mental y moral en las que quedó el señor Martínez. El juez, teniendo en cuenta todos estos, aparte decide que la empresa constructora Beta realice
la indemnización por valor de 242.919.325 pesos con 20 centavos. Este valor fue calculado de acuerdo de manera acorde y correcta matemáticamente. Por lo anterior, estamos de acuerdo con la decisión, por la cual no exime al patrono de toda responsabilidad, pero tampoco señala al señor Martínez como culpable de sus actos. Bueno, de esta manera concluimos nuestra actividad número 7. Muchas gracias.